Hola mis hermanos, bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando el tema acerca de la Iglesia del Espíritu Santo. Y estamos hablando ahora mismo acerca del don del amor. Hemos estado caminando sobre este tema tan interesante. Así que prepare su Biblia, prepare su corazón. Dios nos quiere edificar grandemente. Hoy comenzaremos a hablar acerca del amor en acción. Lo que Pablo nos estaba diciendo en la palabra, que yo les voy a mostrar un camino mucho más excelente. Y esto nos lo está diciendo en 1 Corintios 12:31. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por lo que el Señor nos está permitiendo a través de estudiar la palabra. Dios nos va a edificar grandemente. Padre, gracias por tu favor y tu misericordia. Estamos bendiciendo, Señor, el corazón de cada hermano, Señor. Levántalo en el fuego de tu espíritu. Llénalo de tu gracia, llénalo de tu amor, Señor. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, comenzaremos a actuar, ¿sí?, en el amor, de acuerdo a lo que dice la palabra. El amor en acción. Jesús vino a demostrar el amor de Dios por la humanidad. Escuche bien. Ese es el propósito fundamental de nuestro Padre Celestial. Mostrarnos su amor a través de Jesucristo. Mostrarnos que Dios nos ama en todo momento. Y que el amor, pues, nos va a dar provecho en todo. O sea, la Escritura nos lo está diciendo. Dios nos ama poderosamente. Y Dios tiene un propósito a través del amor de Dios. Cuando tú te dejas manejar por el espíritu de amor, que es el Espíritu Santo, tu vida comenzará a tener totalmente un cambio radical. Dios nos ama poderosamente. Así que vamos a leer algunos versos de la Biblia tocante a esto, que Dios es realmente lo más grande que nos puede pasar en nuestra vida. El sentir el amor de Dios. Vea, nuestro Señor siempre prodigó su amor. Ese amor que viene del Padre por aquellos que les ama. En Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Escuche, le amó y le dijo. Lo que estaba haciendo es ministrando su amor a aquel joven. Porque luego dice que le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Conocen ustedes la historia. Que aquel joven se fue triste, dice. Tenía muchas posesiones y su amor estaba enfatizado en ello. Y el Señor le estaba confrontando de veras, en gran manera. Ahora bien, ¿será que Dios también te puede confrontar a ti? La palabra dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu corazón está en Dios, Dios es tu tesoro. Escucha, esa es una realidad que nos está mostrando la Escritura. ¿Qué nos dice San Juan 11:5? Y amaba a Jesús a Marta,
a su hermana y a Lázaro. El Señor se identificó con esta familia. Esta familia amaba a Jesús y Jesús amaba a esta familia. En el verso 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, ¿qué podemos deducir de eso? ¿Por qué no fue inmediatamente? Escucha bien. Dios tiene un propósito. Este evento nos muestra que el Señor Jesús llegó al 6º día y resucitó a Lázaro. 2 días enfermo y 4 días muerto. Y llegó en el 6º día y lo levantó. Este es un cuadro espiritual, el que nos está mostrando el Señor, de que en el 6º día seremos resucitados. ¿No es esto el grande amor de Dios cuando nos comienza a hablar a través de su palabra? En Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea, el amor de Dios no dejó de ser. Y lo dice la Escritura, que el amor nunca dejará de ser. Es la esencia de Dios. En Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, ¿en qué manera estaba Jesús? En el poder del Espíritu. Si Jesús necesitó estar lleno en el Espíritu para hacer su trabajo, para hacer su labor, su ministerio, también nosotros lo necesitamos. En Mateo 22:39 dice que hay 2 grandes mandamientos. El primero: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mis hermanos, en el amor se cumple toda la ley. Ahí se cumple toda la ley en el amor. En 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, servir. Y servir en amor. En el capítulo 12 de Corintios, Pablo nos comienza a disertar acerca de los dones y cosas preciosas que vienen a través del amor de Dios, a través de ser llenos del Espíritu y operar en ese poder de gracia. Pero Pablo les dice a la iglesia en 1 Corintios 12:31: yo os muestro un camino más excelente. Al decir un camino más excelente, no estaba despreciando los dones, sino algo superior a los dones, que es el amor de Dios. Cuando los dones son permeados en el amor, los dones van a fluir con poder y con una gracia maravillosa. Lo dice Pablo en 1 Corintios 13:1. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, escuche bien, dice, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como un símbolo que retiña. Pablo lo está diciendo claramente. O sea, que el amor está sobre todo. Si yo vendiese todo lo que tengo y no tengo amor, de nada me sirve. O si tuviera la fe más grande del mundo y moviere montañas, si no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo que me está diciendo Pablo. Y Pablo lo está diciendo a través del Espíritu. Entonces me está dando una enseñanza poderosa.
que lo primero que tengo que pedirle a Dios es amor. Y luego, como una gracia, vendrán los dones. Y Dios obrará. Mis hermanos, las profecías y las lenguas fueron, por decirlo así, un problema dentro de la iglesia de Corinto. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:20? ¿Sí? Cuando escribe, no seáis niños en el modo de pensar. No seáis niños en el modo de pensar. En Judas 1:20 dice, pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, tenemos que edificarnos en nuestra fe, creyendo a Cristo Jesús, creyendo a la palabra y orando en el Espíritu Santo. Y orando en el Espíritu Santo. Yo creo que esto es bien importante entenderlo. Ya Pablo lo dice, ¿sí? Y lo describe de una manera maravillosa, ¿sí? Que tengo que orar en el Espíritu, pero también en mi entendimiento. Puedo cantar en el Espíritu, pero tengo que cantar con entendimiento. Esto es parte de lo que Dios nos da. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios. Porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. ¡Wow! Esto es precioso. Este don nos lleva y viene del Espíritu a hablar cosas muy personales, muy íntimas. Yo estoy hablando al Señor. Hay misterios que no he entendido. Hay cosas que el Señor me está hablando en mi interior en forma personal. Y si el Señor lo permite, podemos comunicarlo. Entonces, nadie le entiende, porque son lenguas espirituales. Sino habla Dios. Recuerden que hay lenguas o idiomas, y hay lenguas espirituales. En este caso está hablando de una lengua espiritual. En 1 Corintios 14:3 dice, en cambio el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces esto es tan maravilloso. El saber que viene una palabra muy específica que puede ser para la congregación o para alguien personalmente. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Muy bien. Y el verso 5 nos sigue diciendo, así que yo quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ya Pablo ha dicho anteriormente, una lengua sin interpretación es una lengua que servirá personalmente a la persona, hablará misterios, conocerá de Dios, sus propósitos. Pero cuando hay interpretación, edifica a toda la casa, a toda la iglesia. ¿Qué dice Pablo acerca de esto? En 1 Corintios 14:19. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua. Mis hermanos, qué precioso todo esto. Entonces, Dios nos está hablando de una manera maravillosa y especial.
hay un camino maravilloso, que es el don del amor. Si tú tienes amor, los dones se van a prodigar en tu vida. Y serán unos dones que brotarán de gracia y de poder. El camino más excelente que nos está hablando Pablo es todo el capítulo 13 de 1 Corintios. O sea, el amor es importantísimo. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque aún para dar un vaso de agua se necesita amor. Porque esto traerá recompensa. Escuche lo que nos está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Dice que el amor es sufrido, es benigno, desinteresado, es veraz, esperanzado, todo lo soporta, no es vanidoso. Si comenzamos a leer los primeros versos, del 4 al 7, dices, sin amor, las lenguas no son más que ruido. Las profecías, los misterios, el conocimiento y la fe no son nada. Las buenas obras no sirven de nada. Bueno, entonces, tenemos que verlo, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo la palabra es algo maravilloso. Cuando nos lo está diciendo en 1 Corintios capítulo 13. Es algo que nos va a dar la solvencia, la gracia. Es algo que viene de Dios para nosotros. Y lo dice la Escritura en el verso 1. Si nos vamos a Corintios 13:1. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como un símbolo que retiñe. Muchas personas dicen, es que yo quiero hablar en lenguas. Muy bien. Claro está que Dios te puede darlo. Comienza a manifestarte en amor y los dones te van a fluir en gran manera. En 1 Corintios 14:20 dice, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, tenemos que crecer y desarrollarnos y para saber qué es lo que nos está instruyendo la Escritura. En Judas 1:20 dice, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. O sea, Dios nos está hablando de una manera especial, maravillosa, mis hermanos. Y luego dice la palabra, el que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que le profetiza edifica a la iglesia. Mis hermanos, la iglesia está para edificar y para traer un cambio de vida, una transformación profunda. Lo que dice Pablo es que yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, en 1 Corintios 14:5. Pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Dios es bueno y para siempre es su grande misericordia. El amor nunca dejará de ser, mis hermanos. Esto es lo que nos está hablando la palabra. El amor es mayor que cualquier cosa. Dice la palabra que las profecías se acabarán. Y lo dice en el verso 8.
las profecías se acabarán. 1 Corintios 13. Las lenguas cesarán. El conocimiento va a desaparecer. Lo dice también el verso 8. El amor no es jactancioso, no es vanidoso, no es grosero, no se irrita, no guarda rencor. Es lo que dicen los versos 4 y 5. Visualmente el verso 3. El amor es uno de los términos dinámicos que Pablo utiliza para hablar de la vida santa, la que es posible mediante la plenitud del Espíritu Santo. Abarca las motivaciones y las acciones. El amor es lo que caracteriza al creyente maduro. Muy bien, mis hermanos. Entonces, nuestro reto es ese. Cuando Pablo está haciendo referencias a profecías y a las lenguas, Pablo se propone contrastar las lenguas con las profecías. En 1 Corintios capítulo 14. Para ilustrar esta cuestión de vigilar nuestra actitud y nuestro deseo de querer evidenciar manifestaciones espirituales, a la luz de esto, ¿qué quiere decir Pablo? En 1 Corintios 14:20, cuando escribe: no seáis niños en el modo de pensar. ¿A qué lo lleva a uno esto? No es como yo pienso que son las cosas, sino como lo que Dios ha dicho y que nos puede instruir y nos puede guiar por el Espíritu. En 1 Corintios 14:3 hay preguntas acá que podemos hacernos. ¿Para qué se profetiza? ¿Sí? De acuerdo a 1 Corintios 14:4, ¿por qué se habla en lenguas? ¿Es este un motivo digno o deseable para hablar en lenguas? En Judas 1:20 dice: pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. O sea, Pablo nos está diciendo aquí en 1 Corintios 14, 2 al 5, que la profecía es en sí misma más importante que las lenguas. No está diciendo eso, sino que cada don tiene su propia, escuche bien, importancia dentro del cuerpo. Ahora, ¿qué luz arroja el versículo 19 sobre este asunto? Cuando nos vamos al versículo 19 de 1 Corintios, ahí podemos encontrar qué es lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Dice: sin embargo, dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua. O sea, lo que el Señor nos está hablando acá es bien importante. Que hay 3 cosas importantes en esto: el amor principalmente, el gozo y la paz. El amor, el gozo y la paz. ¿Sí? Entonces, cuando vemos realmente este sondeo de gracia, del amor, del gozo y de la paz, es cuando tú estás ministrando esa gracia y tú la compartes. Ahora bien, cuando hablamos del amor, el gozo y la paz, estamos hablando del fruto del Espíritu. Y esto es algo mucho más profundo. Es algo mucho más grande, mis hermanos.
todo se va a acabar, lo que está diciendo la palabra. Todo se va a acabar. En 1 Corintios 3:8 dice, las profecías se acabarán, la lengua se acabará y la ciencia se acabará. Pero lo que va a permanecer es el amor. Y que del amor fluye el gozo y fluye paz. Miren, qué hermoso es pensar cuando vemos y va usted a un mercado donde encuentra diferentes tipos de fruta. ¡Wow! El color de la fruta. Si hay naranjas, si hay peras, si hay membrillo, si hay ciruelas. ¡Wow! Usted dice y se queda pasmado de ver esa belleza. Están las uvas. ¿Acaso no le ha dado la armonía de ir y tomar una o dos uvas? Usted está viendo un fruto maravilloso. Ahora, el amor es un fruto del Espíritu. El gozo es un fruto del Espíritu. Cuando usted está viendo a una persona que se goza, hay paz, pero qué paz la que tiene esta persona. Dios nos está hablando de algo especial acá. Hay ciertas características importantes. ¿Sí? Y las características importantes que deben de fluir en nuestra vida es el fruto del Espíritu. Y que están enumeradas en Gálatas 5, 22 y 23. Cuando vemos ahí en Gálatas, dice la palabra, pero el fruto del Espíritu, escuche bien, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe. Escuche qué profundidad esto. Luego dice mansedumbre y dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ahora, ¿qué le dice a usted esto? Que no hay ley. Es interesante, ¿verdad? Cada uno de los aspectos tiene su propia dinámica relacional. Esto es importante. En otras palabras, el fruto describe cómo podemos cambiar para no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Su cultivo en nuestras vidas va a contrarrestar toda obra de la carne, toda inmundicia, toda lascivia, toda enemistad, todos celos, todo aquello que no agrada a Dios. Y esto también lo dice la palabra. El fruto del Espíritu representa la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Forma parte de nuestro continuo andar con Él. No se trata de un don o una manifestación especial. El término mismo fruto lo indica. El fruto es algo que crece como un resultado de la vida. Y esto lo tengo que pedir por oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Está siendo realmente llenos de frutos de justicia, como lo habla la Escritura, que son por medio de Jesucristo. Por cierto, que las manifestaciones del Espíritu son poderosas, pero también lo es el fruto porque da testimonio de una vida transformada. Estar lleno del Espíritu afecta tanto el carácter como también a la actividad carismática. Los frutos del Espíritu Santo han de crecer en todos los aspectos de nuestra vida, en la misma medida que sus dones se manifiesten a través de nosotros.
tenemos que descubrir, ¿sí?, cómo lograr todo esto. ¿De qué se trata el fruto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué aspectos? ¿Y cómo se desarrolla en nuestra vida? Luego examinaremos las 9 manifestaciones más importantes del Espíritu. Y lo vamos a ver. Mis hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, en primer lugar, ¿cómo obtenemos este fruto? ¿Cómo obtenemos este fruto? O sea, ¿esto cómo vendrá? Antes de estudiar específicamente cada uno de los aspectos del fruto, resulta importante que comprendamos cómo se desarrolla en nuestras vidas. Con respecto a esto, Pablo hace un interesante comentario en Gálatas 5:23, cuando dice: contra tales cosas no hay ley. Escuche bien lo que está diciendo. Contra tales cosas no hay ley. Con eso tal vez quiso decir que el fruto no puede ser exigido ni producido legalmente. El árbol no da fruto debido a una ley del Congreso. Es el resultado, escuche bien, de nuestra vida divina en Cristo. Bueno, y tenemos que ver lo que dice el Nuevo Testamento al respecto, mis hermanos. Entonces, contra el fruto del Espíritu no hay ley. Si usted es un buen árbol, un árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, dice que este árbol dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Esto lo dice el Salmo capítulo 1. El que medita en la palabra, el que se llena del Espíritu, el que crea la palabra y se santifica en su fe, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Mis hermanos, tenemos que vernos así y tenemos que irnos a poner junto a esas corrientes de agua de vida. Dios quiere hacer grandes cosas. Así que el árbol no da fruto debido a una ley del Congreso. Emana de la vida que tiene. Emana de la vida que tiene. Y esta vida es la vida divina de Cristo operando en nosotros. Y entonces lo vamos a ver. Mis hermanos, en el próximo capítulo, ¿qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Padre, yo te doy gracias. Bendigo tu nombre, exalto tu nombre, Señor. Gracias porque cuando el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida, sí, nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Y de ahí emana, Señor, toda la gracia, toda la vida de Cristo en nosotros. Es la iglesia sumergida en el cuerpo de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, permítenos dar frutos de bendición, aún frutos dignos de arrepentimiento. Padre bendito, gracias por lo que tú nos estás permitiendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Síganos en este estudio, mis hermanos, no se aparten. Y recuerda que nos puede seguir en YouTube, Real Sacerdocio TV,
y por Facebook en Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Así que mis hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús y hasta pronto. Amén.